5, licenciado. Perfecto. Entonces, efectivamente, la diapositiva número 45 precisamente se refiere a la estructura del perfil de la tesis de grado, ¿verdad? Esa estructura investigativa, ese diseño investigativo que va a tener nuestra estructura y que pasa obviamente por todos los capítulos que habíamos mencionado. Ahora, de lo que se trata es ir desentrañando todos y cada uno de los capítulos que hacen particularmente a esta estructura. Muy rápidamente, lo que vamos a ver es el tema primero de la portada, ¿verdad? Esa sección preliminar a la que hacíamos referencia. Ahí está la universidad, el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, el nombre de la carrera. Ahí está el logotipo también. Algunos, por ejemplo, en el logotipo colocan el logotipo de la carrera, el escudo de la carrera. Otros colocan el logotipo, por ejemplo, de la universidad, como en el caso que están observando. No existe ninguna reglamentación específica de que se aplique uno u otro logotipo, pero normalmente se utiliza el logotipo de nuestra universidad. Luego se colocará, ¿sí? Perfil de tesis de grado, ¿verdad? Perfil de tesis de grado. Debajo del perfil de la tesis de grado, sin duda alguna, encontraremos, ¿sí? El título de la investigación. Un poco más abajo del título de la investigación estarán los apellidos y nombre del o la postulante, seguido del nombre del tutor. En este caso, luego del apellido y nombre del tutor, tendremos que colocar ya en la parte final, en la parte inferior de nuestra portada, el lugar, el mes y el año de presentación. Solamente eso. Lugar, mes y año de presentación. Ya decíamos después de la portada que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar una hoja en blanco, ¿verdad? Después de la hoja en blanco, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir la tabla de contenido, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Contenido general, tabla de contenido general, donde nosotros incorporaremos precisamente ya todo lo que va a contener la estructura del, en este caso, del perfil, pero además con su respectiva numeración de las páginas, ¿verdad? Ahí está, respetando el orden, ya también importante que hacíamos referencia al orden de los capítulos, de los subcapítulos, de los subsubcapítulos en su caso, ¿sí? Hay que respetar y finalmente vamos llenando las páginas. Pero ya también decíamos que esta tabla de contenido siempre tenemos que hacerlo al finalizar. ¿Sí? Siempre al finalizar, recién cuando hemos concluido, inclusive al último decíamos, dejamos al final nuestra introducción. ¿Verdad? Dejábamos nuestra introducción. Una vez que ya hemos redactado nuestra introducción, lo último prácticamente que vamos a hacer es llenar nuestra tabla de contenido, ¿verdad? Todas las páginas. Entonces, tenemos sección preliminar, donde decíamos la portada, el índice general o tabla de contenido, y entramos ya particularmente a ver el cuerpo principal, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos lo que es la introducción. Ya decíamos, esta introducción normalmente, compañeros, siempre se redacta al final. Siempre vamos a redactar al final. ¿Por qué? Porque ya decíamos particularmente que corremos el riesgo de que si lo hacemos antes, siguiendo ese orden lógico que estamos viendo en esta estructura del perfil, corremos el riesgo de obviar algunos aspectos o de omitir algunos aspectos. Por eso es que normalmente siempre se redacta al final la introducción.
Pero cuando estamos ya haciendo, estructurando nuestra investigación, nuestro perfil de investigación o nuestro protocolo, pues a veces surge la duda, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a estructurar nuestra introducción? ¿Qué tiene que contemplar la introducción? Entonces no sabemos exactamente cómo vamos a redactar y principalmente cuál es su objetivo y qué es lo que debe en el fondo contener la introducción. En ese sentido, aquí tenemos lo primero que hacer es preguntarnos cuál es el objetivo de la introducción. ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo? Hay compañeros que siguen entrando, ya no los voy a admitir. Estamos en clases virtuales 7 menos 10 y siguen entrando a clases. Entonces, el objetivo es hacer un planteamiento, decimos, claro y ordenado acerca del tema de investigación que vamos a tratar, su importancia y además cuáles son sus implicaciones. Entonces, esos aspectos tenemos que tomarlos muy en cuenta, pero además la forma en la cual vamos a nosotros abordar el estudio de los diferentes elementos. Entonces, acá yo, por ejemplo, les planteo 5 interrogantes que son importantes al momento de estructurar la introducción. Son 6 interrogantes que planteamos. Esas 6 interrogantes tienen además, compañeros, un orden, un orden lógico, que si ustedes lo van respetando, pues sin duda alguna que no van a tener problemas al momento, ¿sí?, de redactar su introducción. Entonces, la primera pregunta, siempre, ¿cuál es el tema de investigación? La primera pregunta que tenemos que plantearnos. Segundo, ¿cuál es el interés para poder hacer esta investigación? La tercera, ¿cuál es la metodología que se va a utilizar o se va a emplear? ¿Cuál es la finalidad de desarrollar la investigación? Ojo, que no es lo mismo que la segunda pregunta. La segunda dice, ¿cuál es el interés para hacer la investigación? La cuarta pregunta, ¿cuál es la finalidad de desarrollar la investigación? La quinta, ¿cuáles son las posibles limitaciones? A veces en la introducción no contemplamos estas posibles limitaciones y son importantes porque tenemos que precisamente en la introducción hacer conocer, ¿sí?, qué limitantes van a existir al momento de desarrollar la investigación. Posiblemente que no se tiene un acceso completo a toda la información o posiblemente hay cierta información que de pronto, por algunas circunstancias, se ha extraviado o es una información que, por decir, no se puede acceder a ella. Supongamos que hay cierta información importante que de pronto, pues, lo han llevado a un depósito, varios documentos, y lamentablemente, con tan mala suerte, por decir que se ha inundado el sótano y lamentablemente se ha tenido que desechar cierta información que posiblemente nosotros necesitábamos para investigar. Por eso, siempre es importante hacer referencia a las limitaciones de la investigación. Y finalmente, ¿cuáles son los capítulos que ha de contemplar el trabajo de investigación? Entonces ahí decimos cuál es la distribución de los capítulos. Entonces son 6 interrogantes que nosotros tenemos que plantearlos en ese orden lógico y respondiendo para ir armando nuestra introducción. De esa manera ya no nos vamos a perder, vamos a ser lo suficientemente claros en poder estructurar nuestra introducción. Entonces, ahí vamos a tener un ejemplo, vamos a partir de un ejemplo para poder trabajar con nuestra respectiva introducción. Vamos a plantear la temática referente a la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las autonomías, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, para poder estructurar nuestra introducción,
tenemos que considerar esas preguntas guías que hacíamos referencia. Ahí está la primera pregunta. ¿Cuál es el tema de investigación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Qué es lo que tenemos que responder? Tenemos que presentar el tema general de investigación y además su contexto. La segunda, ¿cuál es el interés para hacer la investigación? Explicar por qué el tema llama la atención o por qué merece ser estudiado. Luego, la metodología. Señalar brevemente el enfoque de investigación, el tipo, el nivel, el diseño, los métodos y las técnicas que de pronto van a ser utilizadas para la investigación. Luego, ¿cuál es la finalidad? Indicar qué es lo que pretendemos alcanzar o obtener a través del estudio. ¿Cuáles son las posibles limitaciones? Sí, hacer referencia a las dificultades que se puede tener al momento de acceder a la información en términos de tiempo, en términos de fuentes, en términos de lo que puede ser su alcance. Y finalmente la distribución de los capítulos, ¿verdad? Explicar cómo va a estar organizado y qué es lo que va a contener cada uno de los capítulos de nuestro trabajo de investigación. Entonces, ahí está nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el tema de investigación? No se olviden que hemos adoptado a manera de ejemplo la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las autonomías. Ahí decimos, la presente investigación, me van acompañando ahí compañeros, la presente investigación aborda el tema de la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las autonomías regionales. Contexto. Este tema resulta relevante debido a que pese al reconocimiento constitucional del régimen autonómico, en la práctica todavía se observan dificultades para que las regiones ejerzan plenamente sus competencias, administren sus recursos y respondan de manera efectiva a sus propias necesidades territoriales. Entonces, en los primeros párrafos ahí mencionamos que tenemos que definir en concreto el tema que hemos elegido, ¿sí? Para fines investigativos. Y segundo, siempre se recomienda mencionar algunas características y causas para presentar el tema de investigación. Precisamente nos referimos a ese contexto que mencionábamos, compañeros. La segunda pregunta. ¿Cuál es el interés para hacer la investigación? Entonces, se dan cuenta, en 5 párrafitos, tranquilamente podemos trabajar nuestra introducción. Y ahí decimos, el interés por desarrollar esta investigación surge de la necesidad de comprender cómo la concentración de decisiones políticas, administrativas y económicas en el nivel central del Estado puede influir en el fortalecimiento o debilitamiento de las autonomías regionales. En este sentido, el estudio busca reflexionar sobre la relación entre centralización, descentralización y desarrollo regional, considerando que Bolivia es un país diverso con realidades territoriales, sociales, económicas y culturales distintas. Entonces, cuando nos planteamos esta segunda interrogante, el interés de hacer la investigación, como en el presente caso, es de un interés prácticamente de carácter académico, pero también puede versar sobre un interés estrictamente profesional también. La tercera pregunta, ¿cuál es la metodología que se empleará? Decimos, la metodología que se empleará en la investigación será de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y analítico. Se recurrirá principalmente a la revisión bibliográfica, documental y normativa, considerando textos académicos,
disposiciones legales, informes institucionales y documentos relacionados con el régimen autonómico boliviano. Asimismo, el análisis permitirá identificar los principales efectos de la centralización sobre la gestión regional, la distribución de competencias y la capacidad de decisión de las entidades territoriales autónomas. Entonces se dan cuenta que para poder estructurar la parte de la metodología, en cierta manera recurrimos también a elementos teóricos, recurrimos a técnicas y otros instrumentos también. Luego tenemos nuestra cuarta pregunta. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar la investigación? Sí, ahí decimos la finalidad de desarrollar esta investigación es analizar de qué manera la centralización en Bolivia incide en el desarrollo de las autonomías regionales con el propósito de identificar sus principales consecuencias políticas, administrativas y económicas. A partir de ello se pretende aportar elementos de reflexión que contribuyen al debate académico sobre la necesidad de fortalecer la autonomía regional y promover un desarrollo territorial más equilibrado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos alcanzar a través de la investigación? Es lo que debemos definir precisamente a partir de esta cuarta interrogante. Y acá viene la quinta interrogante. ¿Cuáles son las posibles limitaciones? Decimos, entre las posibles limitaciones de investigación se encuentra el acceso restringido a información actualizada sobre la gestión autonómica, la disponibilidad de datos comparativos entre regiones y la amplitud del tema, debido a que la centralización puede ser analizada desde diferentes dimensiones. Por esa razón, el estudio delimitará su análisis a los efectos generales de la centralización sobre el desarrollo de las autonomías regionales en Bolivia, ¿verdad? Entonces, la dificultad en muchos casos de poder acceder a información y en algunos casos de cierta información que son necesarias para fines investigativos, pero que no existen. Y en el fondo, esta es una temática, por ejemplo, muy interesante de investigarla desde diferentes dimensiones, como mencionamos, porque en este momento el presidente se está haciendo bolas, ¿no? Llama a negociar. No es que solamente debería llamar a negociar, tiene que plantear sobre el tapete un nuevo modelo económico. Sobre la base del nuevo modelo económico, recién tiene que incorporar en su contexto este elemento importante como es el tema de las autonomías. Y eso ya es una necesidad impajaritable. Sí o sí se tiene que hacer o se tiene que tratar el tema de las autonomías. Por lo tanto, es un tema también de carácter eh, actual, es un tema relevante, por demás, yo diría relevante, para fines de satisfacer las diferentes necesidades que tienen las regiones en Bolivia. Y finalmente, nuestra última interrogante, ¿cuál es la distribución de los capítulos? ¿Qué es lo que va a contener cada uno de nuestros capítulos? Hay que hacerlo siempre de manera breve. En algunos casos aquí estamos colocando ese ejemplo de manera muy puntual, es cierto, pero en algún caso podemos decir, en el primer capítulo se contemplará tal cosa, pero a lo mucho, compañeros, unas dos o tres líneas, nada más. Tiene que ser muy puntual la explicación que debe contener cada uno de los capítulos.
Ahí decimos el primer capítulo desarrollará el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, la justificación y la delimitación del estudio. El segundo presentará el marco teórico y conceptual relacionado con la centralización, descentralización, autonomía y desarrollo regional. El tercer capítulo distribuirá la metodología empleada en la investigación. El cuarto capítulo analizará los efectos de la centralización en el desarrollo de las autonomías regionales. Finalmente, el quinto capítulo expondrá las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. Lo que sí, compañeros, tienen que tener mucho cuidado. Cuando estamos refiriéndonos a esta distribución de los capítulos, nos estamos refiriendo a qué capítulos qué es lo que va a contener cada uno de los capítulos del documento final, vale decir, de la tesis de grado. De la misma manera, de un proyecto de grado. No nos estamos refiriendo los capítulos que van a ser, cómo ha de ser distribuido o cuál ha de ser la distribución de los capítulos en el perfil. Eso no nos interesa. Es la distribución de los capítulos en el documento final, vale decir, en la tesis de grado. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en la última parte mencionamos, finalmente el quinto capítulo expondrá las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. Entonces, de esa forma es como debemos trabajar nuestra introducción. Entonces ya tenemos nuestras interrogantes. Y dicho sea de paso, ya tienen que ir pensando también en que el trabajo o lo vamos a, se van a hacer, ya vamos a empezar a trabajar con los grupos. Dios mediante, ya inmediatamente retornemos a la presencialidad. Vamos a sortear si lo vamos a hacer los grupos por el orden que tenemos registrado en nuestro control de asistencia o definitivamente lo vamos a dejar a una situación de manera aleatoria entre ustedes. Pero lo importante es que ya tienen que ir pensando también y en la generación de un tema de investigación. Entonces, eso es lo concerniente a la introducción. Ya sabemos entonces qué interrogantes tenemos que plantearnos a manera de guía para poder estructurar nuestra introducción. Entonces, ahí vamos observando a manera de orientación esa formulita sencilla para poder estructurar nuestra introducción, ¿verdad? Primero el tema, interés de la investigación, la metodología, la finalidad, sus limitaciones y finalmente la estructura capitular. Y ahí estos elementos que lo mencionamos a manera de fórmula en la parte inferior la reflejamos a través de una frase, ¿verdad? Le decimos, la introducción debe presentar el tema, explicar por qué interesa investigarlo, indicar cómo se estudiará, señalar para qué se investiga, reconocer sus posibles limitaciones y anticipar cómo estará organizado el documento. En el fondo, eso es lo que debe reflejar nuestra introducción. El cuerpo principal que hacíamos referencia, que decíamos la introducción, el diseño metodológico, que retroceda, perdón, vamos a, vamos a trabajar solamente con esto, solo diseño metodológico. Ahora vamos a entrar a ver, en nuestro caso, el capítulo 1, decíamos, es la introducción. ¿Cuál es nuestro capítulo 2? Diseño metodológico. ¿Qué es lo que va a contener el diseño metodológico? Y obviamente tenemos que partir precisamente de lo que es ya ahora el problema.
Y cuando nosotros nos referimos al problema, ya sabemos que un problema implica alguna dificultad, hay algún vacío que debe resolverse, hay alguna necesidad, hay alguna falencia de algo. Algo no está correcto. Algo está generando alguna situación de incertidumbre, generando alguna situación de necesidad. En cierta manera, todo problema casi va siempre aparejado a una necesidad. Entonces, hablar de problemas, sabemos que existen problemas de toda índole, problemas políticos, económicos, laborales, judiciales, ¿verdad? Entonces, estos problemas en el fondo lo que hacen es algunas, o en algún caso alguna explicación. Pero también acá hacemos referencia a que de pronto, si nosotros nos encontramos con algunos problemas que de pronto son fáciles de resolver, pues no necesitamos recurrir a una investigación. Tranquilamente podemos adoptar o tomar una posición o adoptar una posición sobre el particular. Pero de pronto también nos encontramos con problemas que sin duda alguna pues, reflejan cierto grado de complejidad y que sin duda alguna pues ya no podemos solucionarlo de manera sencilla. Entonces, para ello tenemos que sí o sí poder recurrir, ¿sí?, a la metodología de la investigación para poder precisamente desentrañar qué es lo que existe en ella y ver, en su caso, plantear o proponer alguna solución o en su caso, tratar de demostrar y comprobar si el porqué de su existencia también. ¿Verdad? Porque ya decíamos que una investigación normalmente está orientada a aportar al conocimiento, pero también una tesis de grado, también a través de una hipótesis, puede estar orientada a plantear o proponer la solución a un problema. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Asumimos entonces que ese problema de investigación es un hecho no resuelto que de pronto requiere de una solución práctica, puede ser una solución teórica, puede ser social, puede ser individual, pero que en el fondo requiere su respectivo tratamiento. Acá vamos a encontrar, respecto al problema de investigación, algunos criterios sobre el particular. Tenemos al profesor Tafur, por ejemplo, que nos dice lo siguiente: todo problema de investigación constituye una dificultad, una inquietud que tiene o encuentra que tiene o encuentra el científico a través de la investigación como su práctica, acerca de un hecho o de un conglomerado de hechos, de un aspecto de la realidad que no se resuelve directamente e inmediatamente con los conocimientos existentes, hasta el momento en que se formule, por lo que su solución exige implementar una actitud que se denomina investigación científica. Un poco complicado tal vez el concepto que nos da el profesor Tafur, pero en el fondo nos está diciendo de que todo problema de investigación o todo, pues, si todo problema, pues requiere su respectivo tratamiento. Primero, que tiene un problema que responde a una determinada realidad, ¿verdad? Y que obviamente en tanto se lo formule, recién podemos saber de manera precisa si se ha de requerir o no su tratamiento a través de la investigación científica. ¿Qué tipos de fuentes existen para poder encontrar problemas de investigación? Algo de ello ya habíamos hecho referencia,
a estos problemas de investigación, a estas fuentes. ¿Se acuerdan cuando decíamos de dónde generamos esas ideas de investigación? Que en el fondo también emergían de ciertas fuentes. Y de la misma manera, los problemas pues están vinculados con diferentes fuentes a las cuales podemos recurrir para fines de identificar aquello que consideramos algo importante o relevante que sí debe ser estudiado. Entonces siempre partimos primero de lo que es la realidad. Luego están las investigaciones realizadas, que en el fondo son antecedentes. Están los cursos, los talleres, seminarios y conferencias. Entonces, el punto, la fuente más importante, la más relevante, que también ya lo habíamos mencionado en su momento, es la realidad. Entonces, para nosotros, la primera fuente de la generación de un determinado problema de investigación siempre está en la realidad. Y por eso es que, obviamente, esta realidad de la cual también nosotros formamos parte, ¿o sí? Pues nos exige algunos aspectos importantes precisamente para que tengamos, si vale el término, cierta facilidad de poder identificar algún problema de investigación. Primero, lo primero que tenemos que hacer es observar el entorno en el que vivimos. ¿Sí? Porque si no observamos el entorno, difícil que nosotros podamos, sí, tener una vivencia de lo que está ocurriendo en la realidad. Tenemos que escuchar, tenemos que observar, tenemos que percibir hechos o fenómenos que nos llamen la atención dentro de lo que viene a ser nuestra cotidianidad. El otro aspecto importante, identificar hechos que van afectando a la comunidad, escuchar las noticias, que es lo que creo lo poco que hacemos, pues escuchar acerca de hechos, acontecimientos que sean importantes. Este tema, por ejemplo, que estamos atravesando en el país, sin duda alguna, es parte de la realidad, ¿verdad? De pronto creemos que el tema del combustible es un tema, el tema de las reivindicaciones de los diferentes sectores, que en el fondo parecieran simplemente que son dos elementos, pero en el fondo no lo es así. La realidad, en el fondo, de esta crisis que estamos atravesando, pues no solamente responde a una o dos dimensiones, es multidimensional porque involucra muchos aspectos, muchos elementos que posiblemente nosotros no lo advertimos con absoluta facilidad. Pero lo importante es que si nosotros tenemos esa capacidad de poder escudriñar la realidad, y aquí decíamos poder observar, escuchar y percibir, sin duda alguna que sería para nosotros menos complicado. Entonces, otro elemento, identificar necesidades y deficiencias que se presentan en la comunidad. Entonces, la primera fuente siempre va a ser la realidad. Luego están las investigaciones realizadas, ya decíamos en su momento, que vienen a reflejar todos aquellos trabajos que ya han sido investigados y que pueden constituirse también en una fuente para poder generar a partir de ellos otros problemas de investigación que de pronto no han sido considerados en los antecedentes. Por eso, normalmente siempre es bueno el tener acceso a estos antecedentes, que son las investigaciones realizadas, porque a través de su revisión, de su análisis, podemos nosotros tranquilamente poder identificar o generar algún otro problema de investigación, ¿verdad? Encontrar, se ha investigado esto sobre tal temática, pero resulta de que este otro aspecto que considero relevante e importante no ha sido involucrado en la investigación. Entonces ya va surgiendo a partir de los antecedentes un otro problema de investigación.
Después otra fuente son los cursos, talleres, seminarios y conferencias a los que ustedes asisten. Sin duda alguna, pues ustedes asistirán a estos eventos, particularmente en aquellos que les llama tal vez un poco más la atención o que tal vez de alguna manera les gusta vincularse respecto al conocimiento. Entonces van generando una serie de elementos dentro de estos eventos en los cuales pues aparecen, qué sé yo, un conjunto de comentarios, de apreciaciones, preguntas que van y vienen de un lado, del otro lado, se generan ciertos niveles de discusión y obviamente pues eso enriquece nuestra formación sin duda alguna, pero también nos abre interrogantes a algunos problemas que consideramos posiblemente que se han debatido en ese evento, pero que de pronto no se tiene una respuesta clara o concreta y ustedes pueden identificarlo para fines investigativos. Entonces, siempre vamos a considerar que en este elemento que es importante que hace al planteamiento del problema, ¿sí? Atravesando por todo ese proceso que nosotros conocemos, que se denomina una fase exploratoria, pues acá existe un elemento que es muy importante y que es la observación. Y que en cierta manera la observación viene a ser la etapa inicial de toda investigación. O sea, en cierta manera la observación es un método que a nosotros nos permite ponernos en contacto, ponernos de frente a una determinada realidad, ¿sí? Y precisamente al ponernos al frente de una determinada realidad, ¿sí? La observación nos permite precisamente generar un conjunto de interrogantes acerca de esa realidad. Entonces, si nosotros vamos escudriñando precisamente esa realidad que hacíamos referencia, a esas interrogantes que hacen a ella, pues de todas maneras, pues vamos a ver la necesidad también de poder recoger datos e información respecto a todos los datos que estamos observando, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de que nosotros vayamos tras de recoger información y datos acerca de los diferentes eventos que estamos observando, pues, pues surge la necesidad de explicarlos y además poder ver cuál es el origen de cada una de sus implicaciones, ¿sí? Por lo tanto, el método, en cierta manera, es el primer método con el cual nosotros nos vinculamos, la observación. Y no solamente me estoy refiriendo a la observación desde el punto de vista del sentido de la vista, sino absolutamente del uso de todos los sentidos que nosotros tenemos y que sin duda alguna nos puede permitir vincularnos con lo que viene a ser la realidad. Aquel profesor Celtis nos afirma que la investigación científica es una tarea que está dirigida a la solución de problemas y precisamente la primera etapa es reducir el problema a términos concretos y explícitos. Entonces, esta observación es a la que, en cierta manera, la que nos conduce, ¿sí?, a poder describir una determinada situación que va a caracterizar a lo que viene a ser el objeto de investigación y el cual se va a constituir en el problema de investigación. Aquí está un criterio importante para poder ir aterrizando con este aspecto que es el planteamiento del problema. Hemos visto qué es el problema. Hemos visto cuáles son las fuentes a las que podemos recurrir del problema y obviamente, sí, el elemento de la observación por demás importante porque en el fondo nos pone en contexto de ver
cómo nosotros nos vamos a poner frente al objeto de estudio. ¿Y precisamente para qué? Para hacer posible que ese objeto de estudio pueda constituirse en el problema de investigación. Entonces, en este nuestro diseño metodológico, que es el capítulo 2, tenemos el 2.1, que es el planteamiento del problema. Y todo planteamiento del problema, compañeros, contempla necesariamente dos elementos importantes: la situación problemática y lo que viene a ser la formulación del problema. ¿Sí? Entonces, estos son los dos elementos que nos muestran precisamente lo que contempla el planteamiento del problema. ¿Sí? Ahora, en el fondo, ¿qué es la situación problemática? La situación problemática, compañeros, es una descripción acerca de cómo se está desarrollando lo que viene a ser el objeto de estudio. ¿Sí? Esa situación problemática, en el fondo, ¿qué es lo que contempla? Contempla síntomas, contempla causas, contempla pronóstico y contempla un control de pronóstico. Cuando nosotros hemos hecho el análisis de esta situación problemática, que en el fondo, reitero, viene a ser una descripción acerca de cómo se está desarrollando aquello que se constituye en el objeto de estudio y que se va a transformar en el problema de investigación, ¿sí? Necesariamente tiene que contemplar este análisis. ¿Por qué? Porque no podemos directamente formular un problema. Ya les decía, nosotros no escribimos para nosotros, escribimos para terceros. Y si yo voy a formular un problema tiene que estar también sustentado. Entonces, ¿en qué se sustenta la formulación del problema? Precisamente en la situación problemática. Sin duda alguna, cuando nosotros vamos a analizar o estudiar una determinada realidad, un hecho o un fenómeno que sea la realidad como tal, pues tienen estos cuatro elementos que estamos viendo, pero mínimamente síntomas, causas y pronósticos. En el fondo, todo objeto de estudio, compañeros, una determinada, porque en el fondo un objeto de estudio responde a un hecho, responde a un fenómeno de la realidad, pero que no es casual. Nada en la vida, compañeros, es casual. Nada es casual. El problema de la crisis que estamos atravesando en este momento, que no solamente es económico, es político, es social, cultural, es un aspecto de carácter histórico, ¿sí? No es casual. Este problema sí o sí se hubiera dado entre quien entre al gobierno. Entonces, ¿qué estoy pretendiendo decir? Que sin duda alguna, todo, todo, toda situación problemática siempre se va a vincular a una causa. Algo está generando ese objeto de estudio, aquel vacío del conocimiento, aquello que está mal, aquello que observamos que no está que no está cumpliendo correctamente, que tiene ciertas fallas, que tiene ciertos errores y que en el fondo ese objeto de estudio se vincula o se relaciona con alguna necesidad que tiene que ser superada. Pero también tendrá efectos, tendrá síntomas. Por eso es que toda causa, ya sabemos, es una variable independiente. Esa variable independiente se vincula con los síntomas, que es la variable dependiente. Pero en el fondo, no estamos viendo nosotros precisamente, cuando hablamos de la situación problemática, no estamos viendo precisamente identificar cuál es la variable dependiente o la variable independiente. Vamos a ver, vamos a analizar y conocer que todo hecho, todo fenómeno de la realidad siempre responde a una causa.
y las causas generan problemas y los problemas generan efectos. Por eso hay una relación directa entre causa y síntomas, entre causas y efectos, pero no por ello precisamente vamos a considerar su estudio de la manera que vayamos a considerar como variables dependientes e independientes. Sabemos que la causa origina un efecto. ¿Sí? Pero de todas maneras, esta situación problemática, compañeros, es por demás importante. Entonces, a partir de la situación problemática, precisamente emerge el problema. Y si ustedes se dan cuenta, esa situación problemática a la que estamos haciendo referencia, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Proviene de la revisión literaria. Ahí vamos a encontrar causas, vamos a encontrar síntomas, vamos a encontrar pronóstico. En el fondo, ¿qué es el pronóstico? El establecer que si esa situación problemática se mantiene como está, posiblemente vaya a agudizar los efectos, vayan a, obviamente, a complicar su realidad. Entonces, esta situación problemática, compañeros, sí, viene a ser la descripción del problema. Describir cómo se está desarrollando el problema. Este problema tiene causas, este problema tiene efectos, este problema responde a un pronóstico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar si se mantiene como están? Si es que las causas se mantienen inalterables, si es que se agudizan las causas, lo más probable es que encontremos una agudización también de los síntomas. Entonces, es el ambiente de la realidad en la que se desarrolla el problema existente. Esa es la situación problemática. ¿Verdad? Y ahí vinculamos con estos elementos tan importantes que son síntomas, causa, pronóstico y control de pronóstico, que también sin duda alguna es importante, porque en el fondo el control de pronóstico viene a reflejar alguna posible alternativa de solución, pero que lo planteamos de manera muy vaga, muy difusa, no estamos entrando a ningún tipo de explicación, ¿verdad? De la situación problemática, la descripción de un hecho, de un fenómeno que se está suscitando en un determinado lugar y obviamente tiene causas. Aquí encontramos lo que son los síntomas, que en el fondo vienen a ser, ya decíamos, los efectos, ¿sí? Y acá, pues particularmente de lo que se trata es poder describir, sí, las consecuencias de lo que hacen a ese objeto de estudio. Por eso decimos que se refiere a la identificación y descripción de los efectos que son relevantes y se observan en el objeto de investigación. Ahí tenemos un ejemplo para que pueda entenderse. En un tema de investigación que está referido al problema en el diseño de un sistema contable, el problema en el diseño de un sistema contable, los síntomas pueden manifestarse a través de qué? De la falta de confiabilidad de los estados financieros o en su caso a la vulneración de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces ya sabemos que esas variables dependientes se encuentran en los síntomas. Luego tenemos lo que son las causas, que son las que en cierta manera originan un determinado problema. Ahí tenemos el ejemplo que hacemos y que está vinculado al anterior que hacíamos referencia. Decimos, puede referirse la causa a un inadecuado diseño del sistema contable. Sí. Ese efecto que hacíamos referencia, sí. La falta de confiabilidad de los estados financieros, que viene a ser un síntoma, sin duda alguna, se debe a algunas causas. ¿Cuáles serán esas causas? Un inadecuado diseño del sistema contable, por un lado, puede ser la ausencia de políticas contables,
o en su caso otro aspecto también. Entonces esas causas son las variables independientes. Por lo tanto, esas variables se encuentran, ya decíamos, en lo que son las causas. Finalmente, lo que es el pronóstico. Hacíamos referencia a lo que es el pronóstico. Son aquellos aspectos que de pronto pueden originarse si se mantienen los síntomas, si se permanecen las causas, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata en esta instancia es identificar ciertas situaciones futuras que puedan generarse si se mantiene la situación actual de ese hecho o fenómeno que se va a estudiar. Ahí decimos en el caso del diseño del sistema contable, los síntomas y las causas descritas pueden inducir a una toma de decisiones incorrectas, a la distorsión de los estados financieros y el control del pronóstico, que sin duda habríamos hablado muy poco de ello, pero lo importante es que cuando hacemos este análisis de la situación problemática, mínimamente tiene que contemplarse causas, efectos y pronóstico. En su caso, también podríamos contemplar el control del pronóstico, que ahí bien mencionamos que son acciones que podemos en cierta manera plantearlos de manera anticipada para que obviamente pues veamos una forma o una manera de cómo se va a poder controlar la situación actual en la que se va desarrollando ese objeto de estudio. Pues decimos es la instancia mediante la cual se puede hacer una presentación de posibles alternativas para superar la situación actual o presente. ¿Sí? Este criterio al que estamos haciendo referencia precisamente es del profesor Celtis. Síntomas, causas, pronóstico, control del pronóstico. Y esta diapositiva que vamos viendo, ese diagrama, en cierta manera es con base al criterio precisamente del profesor Celtis, ¿verdad? Sin duda alguna, él nos plantea esos cuatro elementos importantes, ¿verdad? Causas, efectos, pronóstico, control de pronóstico. Y yo les decía mínimamente causas, efectos y pronóstico. En algún caso podríamos contemplar control de pronóstico. Sin embargo, valga la aclaración, porque aquí estamos viendo el criterio que adopta el profesor Celtis, que me parece además muy importante, porque siempre se parte de una situación problemática para poder llegar a la formulación del problema. Pero él contempla, reitero, el control de pronóstico. Lo estoy reflejando tal como nos muestra el profesor Celtis. Pero yo les dejaba simplemente a criterio de ustedes porque hay algunos autores, por ejemplo, que hacen referencia a la situación problemática y que sin duda alguna vinculan o relacionan con lo que son causas, con lo que son efectos y obviamente con el pronóstico, pero no contemplan control de pronóstico. Y en mi criterio particularmente, es cierto, aquello que no está prohibido está permitido, pero acá yo le encuentro una situación un tanto especial como apreciación personal. Es de que algunos autores, por ejemplo, mencionan que no se puede plantear dentro de lo que viene a ser el planteamiento del problema alguna posible alternativa o posibles alternativas de solución, porque exclusivamente tiene que vincularse al tema del planteamiento del problema. Por eso, si ustedes consideran pertinente, podrían incorporar el control de pronóstico, pero siempre y cuando también hagan referencia a que la situación problemática se va a elaborar con base al criterio del profesor Celtis. Y si mencionan, obviamente, pues los terceros que en este caso son los tribunales, que dan lectura particularmente a su contenido, pues tendrán que respetar la parte que concierne al control de pronóstico, porque reitero, pueden incorporarlo.
porque solamente se está mencionando algunas posibles soluciones. No se está entrando a desarrollar, es cierto, como tal, esas posibles o alternativas de solución al problema, ¿verdad? Entonces, podría incorporarse, pero mínimamente, sí, tiene que haber en la situación problemática, reitero, sí, que es una descripción de lo que está ocurriendo en este momento, cómo se está desarrollando el problema, sí, tiene que haber, reitero, causas, efectos y pronóstico. Acá vamos viendo un elemento importante que, que se vincula al planteamiento del problema. Sin duda alguna, ya habíamos mencionado que tenemos que recurrir a la revisión literaria. Tenemos sobre la base de la revisión literaria estructurar nuestro modelo teórico. Nuestro modelo teórico nos permite llegar con el tema de investigación. Sobre la base del tema de investigación, aterrizamos con nuestro problema de investigación. Pero sin duda alguna, cuando nosotros vamos a plantear o proponer desarrollar un tema de investigación, tenemos que conocer, compañeros, sí o sí, sobre la temática de investigación. Ya decíamos, el problema no nos va a caer del cielo. Ahora, conocer la temática es importante, pero también puede suscitarse una situación. El hecho de que se tome conocimiento de la temática y de pronto sopesemos con una situación, de que de pronto encontramos varios problemas, ¿verdad? Identificamos varios problemas y de pronto no sabemos cuál es el problema central. Hay un poco que nos mueve el piso porque, pues, lo interesante sería que terminada la revisión literaria y estructurado el modelo teórico, podamos llegar con un grado de precisión al problema de investigación, que ese debería ser precisamente, ¿sí? El aspecto fundamental. Para eso es que nos ha llevado tiempo también la revisión literaria. No es un trabajo sencillo. Nos vincula, ya decíamos, con lo que viene a ser bases teóricas, con lo que son antecedentes o investigaciones anteriores, lo que es el estado del arte. Entonces, no es sencillo. Ya sabemos, si lo hemos visto, no es sencillo. Pero de pronto, pues pueden emerger de esa revisión de esa temática y podamos tener cierta dificultad en lo que viene a ser la formulación del problema como tal. Podemos haber identificado la temática, pero ¿qué pasa si tenemos tres, cuatro o cinco problemas que se han generado y de pronto vamos a tener la dificultad en poder que de la temática establecida definamos en concreto el problema, porque ahí de pronto, pues, reitero, podemos encontrarnos con varios problemas y ahora decimos cuál de estos es el problema central. Posiblemente ese sean cinco, seis o siete problemas que de pronto uno de ellos, con toda seguridad, va a ser el problema central. ¿Y los otros qué van a ser? Posiblemente sean causas, posiblemente sean efectos, en algunos posiblemente sean eh, variables intervinientes. Entonces es complicado, por eso no es sencillo. Dar con el problema de investigación no es sencillo, pero de siete, de seis o siete problemas o elementos que hemos identificado y que de ahí tiene que salir el problema central, pues se nos complica un poco el panorama. Y cuando se da una situación de esas, compañeros, ¿qué es lo que en el fondo tendríamos que hacer? Tendríamos que trabajar con un árbol de problemas, ¿verdad? Con un árbol de problemas. Es cierto, hemos hecho nuestro, reitero, nuestra revisión literaria, hemos llegado con el tema de investigación y de pronto hay un poco que encontramos alguna situación complicada.
para identificar el problema central. Porque puedo decir, ¿ahora qué voy a hacer? He terminado, he identificado mi tema de investigación, ahora tengo que estructurar mi modelo teórico, pero es como en el tema, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del modelo teórico y hablábamos de los conceptos y variables. Ahora, ¿cuál de estos es el problema central? ¿Verdad? Ya decíamos cuando habíamos estructurado el modelo teórico, ya decíamos, esta es variable dependiente, esta variable es independiente, estas otras variables son intervinientes. Ya, porque ya en cierta manera las hemos precisado. Pero ¿cómo en el fondo tendríamos que precisarlas? Por ejemplo, yo les he mostrado ese ejemplo sencillito, aparentemente sencillo, en el modelo teórico, donde hemos identificado el problema y hemos visto, ¿sí? Hemos encontrado esos conceptos que se han constituido en variables y a partir de esas variables, sin duda alguna, hemos podido identificar el problema de investigación y hemos identificado cuáles son las variables independientes, cuáles son las variables intervinientes que se relacionan con la variable independiente, pero no condicionan de manera directa a la variable dependiente. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con un árbol de problemas. Y precisamente para trabajar hay diferentes formas de poder construir un árbol de problemas. Podemos utilizar el método SOP, por ejemplo, que es un método interesante donde se trabaja problema-causa, problema-efecto. Se analiza, se le da un carácter de orden, identificamos el problema. Pero les comento de que ese método, el método SOP, no es el método más adecuado. ¿Por qué? Porque particularmente existen muchos elementos de carácter subjetivo que nos pueden llevar a un error. Por eso es que particularmente para poder construir un verdadero árbol de problemas y que ese árbol de problemas no se constituya en un problema, necesitamos partir de la aplicación de lo que es la matriz de Bester. Sin duda alguna, lo vamos a ver ahora a continuación, pero les digo, no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero es bastante objetivo, porque nos va a permitir a nosotros identificar cuál es el problema central, nos va a poder permitir establecer cuáles son las variables o aquellas otras variables independientes, aquellas variables intervinientes y aquellas variables que de fondo son confusoras y que de pronto no guardan relación con, con la investigación. Por eso es importante trabajar con la aplicación de la matriz de Bester porque es, reitero, objetiva. Es objetiva y nos va a conducir necesariamente a lo que nosotros queremos, plantear nuestro problema de investigación. Entonces, acá decimos que el presente ejemplo de la matriz de Bester lo vamos a trabajar solamente con 7 variables, compañeros. Sin duda alguna, cuando ustedes trabajen, pues van a encontrar posiblemente más de 7 variables. Pero aquí simplemente con 7 variables que de fondo para fines de que nos exige la enseñanza y aprendizaje, los vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Acá vamos a partir. Vamos a asumir que se está realizando una investigación que está vinculada al ámbito del sistema de transporte, supongamos en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Estamos investigando una situación problemática. Estamos viendo cuál es el problema que se está generando dentro de lo que viene a ser el transporte de la ciudad de La Paz. Y ahí de pronto decimos que el sistema de transporte de la ciudad de La Paz desde hace 6 meses está reportando pérdidas mensuales por bolivianos 85.000. Estamos simplemente como ejemplo, no es, los datos no precisamente implican la realidad, pero sí nos va a servir para que podamos comprender cómo se trabaja esta matriz de Bester. Entonces,
El primer paso que nosotros tenemos que hacer es reunir todos aquellos elementos, particularmente que emergen, ¿sí?, de nuestros primeros pasos, que hacen a lo que en el fondo viene a ser nuestra revisión literaria, revisión de antecedentes, el estado del arte, que también hacíamos referencia, ¿verdad? Vamos a asumir que dentro de ese conglomerado de elementos teóricos, nosotros hemos encontrado algunos aspectos que son muy interesantes, que nos llama la atención y que de pronto se van a constituir para nosotros en variables, ¿sí? Entonces, vamos a acudir que hemos recurrido a expertos en el sistema, supongamos, de transporte. Recurrimos a ejecutivos que administran, por ejemplo, el sistema de transporte. Recurrimos a representantes de los usuarios del medio de transporte, que es la instancia con el cual, sin duda alguna, nos van a poder generar información que nos van a permitir aterrizar con nuestro problema de investigación, ¿verdad? Tenemos ya todos los elementos teóricos, absolutamente todos, pero hemos identificado nosotros ciertos problemas que de pronto nos está, reitero, generando en cuál va a ser el problema central. Entonces, estamos recurriendo a la aplicación de otros medios que nos van a ayudar particularmente a poder aterrizar con nuestro problema. Y ahí están las instancias que vamos a recurrir. Con estas personas a las cuales hemos acudido, vamos a generar, sí, alguna especie de lluvia de ideas, que esas lluvias de ideas que nos van a generar, en cierta manera, se van a constituir, en cierta manera, en variables. Dice, con estas personas, en una lluvia de ideas, ¿qué es lo que obtenemos? El tiempo de espera para abordar un bus es demasiado alto. No se olviden que estamos con el problema del sistema de transporte de La Paz, que desde hace 6 meses está reportando pérdidas. Entonces, hemos hablado con los expertos, con los ejecutivos que administran el sistema, los representantes de los usuarios del medio de transporte, y ellos nos están generando algunas explicaciones sobre el particular. Y nos dice, el tiempo de espera para abordar un bus es demasiado alto, que los buses se dañan en medio de la prestación del servicio, se quedan varados, tienen sonidos inusuales, pierden los frenos, etcétera, etcétera. Luego, otro nos dirá, hay sitios donde transitan muchas rutas, pero hay otros donde no llega ninguna. Luego, en algunas zonas de la ciudad es necesario caminar mucho para llegar a un sitio donde pasa un bus. En quinto, una quinta idea, las personas se suben al bus sin pagar el pasaje. Luego, hay una mala administración de la empresa. El servicio no cuenta con la capacidad para atender con calidad al número de usuarios de la ciudad. Entonces, de esas personas, de expertos, los vinculados con la administración del transporte, hemos generado esas 7 ideas, ¿sí? Ya decíamos, pueden ser mucho más, pero son 7 solo para fines ejemplos, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Esas ideas a las cuales hemos podido acceder a través de esas personas que conocen de manera directa cómo se desarrolla ese sistema de transportes, pues en el paso 2 esas ideas las vamos a redactar como si fueran problemas. Vamos a asumir que todos esos son problemas. Entonces, ahí lo que vamos a hacer al redactar como problemas, vamos a aprovechar de darle una correcta redacción, porque las ideas las hemos recogido tal cual nos los han vertido a las personas que, en su caso, posiblemente hemos entrevistado, ¿sí? Ahí nos dirá,
alto tiempo de espera para abordar el bus, deficiencias en el mantenimiento de los buses, mala planeación de las rutas del sistema de transporte, cobertura insuficiente en el servicio prestado por los buses, evasión del pago del pasaje al ingresar al bus, incorrecto manejo de los presupuestos del sistema de transporte y la capacidad insuficiente del servicio del sistema de transporte. Lo que hemos hecho, hemos agarrado estas 7 ideas y los hemos vuelto en problemas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recurrir a los pasos 3 y 4, donde nosotros vamos a hacer que estos problemas que hemos, que los hemos ordenado, esas ideas que los hemos vuelto problemas y que los tenemos acá, la vamos a trasladar, ¿sí? La vamos a trasladar a una matriz y esa matriz precisamente es la matriz de Bester. Ahí está. En la columna 1 tenemos todos los problemas que los hemos enumerado, desde el problema 1 hasta el problema 7. Esos problemas para nosotros, ¿qué son? Son variables. Ahí están los 7 problemas, 7 variables. Entonces, esta matriz trabaja verticalmente, pero también trabaja horizontalmente. En la parte, ubíquense en la parte superior donde dice variable, que está con letras blancas. Al lado dice P1, P2, P3 y va hasta P7. En cierta manera son los mismos problemas, son las mismas variables, solamente que obviamente no podemos hacer lo mismo como lo hemos hecho de forma vertical, porque horizontalmente nos llevaría un espacio mucho más grande. Pero ya sabemos que P1 es el mismo P1 que está debajo de la variable, ¿verdad? Trabajamos entonces con los 7 problemas verticalmente y con los 7 problemas de manera horizontal. De esa manera es como construimos esta nuestra matriz. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se dan cuenta, en forma diagonal hemos insertado puros ceros. ¿Por qué insertamos puros ceros? Porque esta matriz lo que hace ahora es poder contrastar problema con problema. Por ejemplo, no podemos contrastar el problema 1 con el problema 1. No podemos contrastar el problema 2 con el mismo problema 2. O sea, no tendría ningún sentido. Por eso es que le asignamos simplemente un valor de 0. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, lo podemos trabajar en Excel. Sería bastante fácil. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conforme vayamos contrastando problemas con problemas, por ejemplo, problema 1 con problema 2, problema 1 con problema 3, problema 1 con el problema 4, así sucesivamente vamos a ir llenando lo que viene a ser nuestra matriz de Dester. Sí. Y vamos a llegar a un momento en que vamos a contrastar todos los problemas. Van a concluir el problema 7 con el problema 6, ¿verdad? Y vamos a tener llena absolutamente toda nuestra matriz. Pero de manera horizontal vamos a ir sumando los resultados. Y en la columna de influencia vamos a ir registrando precisamente las sumatorias de los valores que les vamos a asignar a cada una de estas contrastaciones. Y obviamente ahí tendremos la columna de influencia, ¿no? Entonces ahí habremos sumado de manera horizontal cada uno de los valores que hacen a las contrastaciones. Y de la misma manera, cuando nosotros queramos sumar de manera vertical los problemas, también vamos a encontrar valores tanto para P1, para P2 hasta P7. Y va a llegar un momento dado que el total de los valores de dependencia
tiene que ser igual a los valores de la influencia, ¿verdad? Vale decir, no puede haber errores. Por el lado de la influencia y por el lado de dependencia, los valores tienen que coincidir. Y cuando coinciden es realmente en que hemos hecho una adecuada contrastación y es precisamente esta instancia donde tenemos que llegar porque es la mejor manera, la mejor forma de poder identificar que de todos estos 7 problemas, ¿cuál es el problema central? Ahí tenemos el sistema de transporte de La Paz. Desde hace 6 meses se está reportando pérdidas. Y ahí tenemos 7 problemas, 7 variables. ¿Cuál de ellas es el problema central? ¿Cuál va a ser el problema central? Si no tenemos esa capacidad de poder identificar cuál es el problema central, tenemos que recurrir precisamente a esta matriz. Y les digo, es bastante objetiva. Demora, sí, pero es bastante objetiva. Y ya van a ver cómo la próxima clase vamos a poder realizar este ejemplo asignando sin duda alguna los diferentes valores para que se pueda llenar nuestra matriz y podamos hacer la sumatoria de manera horizontal y de manera vertical, de tal forma que los totales de la influencia más los totales de la dependencia van a necesariamente a coincidir. Entonces, reitero, sí, no nos vayamos a perder. Siempre partimos de nuestra revisión literaria, trabajamos con nuestro modelo teórico. Nuestro modelo teórico nos ha servido precisamente para qué? Nos, para que podamos identificar nuestro tema de investigación, a partir del tema, el problema de investigación. Pero podemos encontrar ahí diferentes problemas. No nos olvidemos, ¿sí? Particularmente que lo que nosotros hemos hecho es, en el fondo, ver todo lo que se ha escrito sobre el particular. De manera teórica hemos podido llegar al tema de investigación, ¿sí? Del tema identificamos el problema. Si nosotros tuviésemos problema en identificar de esos conceptos que se han vuelto variables, ahí tenemos el problema de poder identificar cuál es el problema central. Pues no podemos distinguir causas y efectos porque ya les decía en su momento, a veces creemos que hemos encontrado el problema y observamos un efecto y decimos, este es el problema. No, estamos trabajando sobre un efecto. Y es precisamente que si tenemos esa dificultad, compañeros, tenemos que recurrir a la matriz de Bester. Sin duda alguna, vamos a tener que recopilar información para poder generar, ¿sí?, cuáles son los problemas principales que hacen a la temática de investigación para que podamos identificar con precisión nuestro problema de investigación. No sé si está claro hasta aquí, compañeros, o si hay alguna duda. Oh, claro, licenciado. Perfecto. El resto, compañeros, ¿estamos? Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado, se logra entender. Perfecto, compañeros. Entonces vamos a quedar acá. Anótense diapositiva número 64. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, compañera. Licenciado, no sé si me podría tomar en cuenta en asistencia. Estaba justo en el código 67 y se me puede enseñar. Lo escribí en el chat, no sé si pudo llegar. Código 68 soy licenciado. Por favor, ¿Qué código es usted? código